Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de Lantares, novedades de MicroStrategy 10, moderado por IT Spain y T Latino. Mi nombre es Jimena Coronado y estaré acompañándolos y moderando hoy este webinar. Antes de todo, recordarles que pueden ir haciendo las preguntas a través del chat. Estas preguntas se leerán al final, cuando el ponente haya terminado con su presentación, podrán alzar la mano con el icono de la mano que tienen en el panel. Yo, después de que ustedes alcen la mano, les podré abrir el micrófono para que ustedes hagan las preguntas directamente a nuestro ponente Raúl. Bueno, a propósito, hoy nos encontramos con Raúl Bennett, él es Business Intelligence Manager de Lantares, y hoy nos hablará sobre las funcionalidades y las capacidades de la nueva versión que en breve MicroStrategy lanzará al mercado. Raúl, bienvenido, tienes todo tuyo para la audiencia, puedes comenzar. Muchas gracias Jimena. Buenos días, como ya ha dicho Jimena, me llamo Raúl Benet y soy el responsable del área de BI en Lantares y hoy voy a hablaros de las novedades de la versión 10 de MicroStrategy. Como ya supongo que sabréis, esta versión aún no ha salido al mercado, pero bueno, creemos que ha sido interesante presentarla para aquellos que no pudisteis estar en el MicroStrategy World en junio pasado, o que simplemente tengáis interés en saber cuáles son las novedades de esta versión que os va a aportar y cómo puede eso afectaros a vuestro negocio. ¿De acuerdo? Bueno. Lo que vamos a ver hoy va a ser, pues como ya he dicho, básicamente estas novedades, ¿no?, de la versión 10. Primero os hablaré un poquito de Lantares para que os conozcáis. Algunos ya nos conocéis, pero otros no. Simplemente una breve descripción de la empresa. Luego veremos básicamente la nueva arquitectura de la versión 10, sin entrar en muchos detalles técnicos, porque no os quiero aburrir, obviamente. Y luego entraremos en la parte más, amena de la presentación, que serán las diferentes demos de estas funcionalidades más destacables. Obviamente no vamos a resaltar todas las funcionalidades que tiene la 10, simplemente la que hemos considerado que eran las más importantes y la que podía afectar más a los clientes, a los clientes españoles. Bien, simplemente una breve descripción de lo que es Lantares. Lantares es una empresa que lleva más de 15 años en el mercado español y que, siempre se ha centralizado en realizar proyectos de Business Intelligence y gestión de la información. Em, Cuando empezó Lantares no había una empresa de estas características y por eso los gerentes de entonces vieron un nicho y crearon esta empresa. Llevamos más de 15 años, como digo, haciendo proyectos de BI y, bueno, estamos 100% especializados en soluciones de Business Intelligence y gestión de la información. Creemos que tenemos una excelencia tecnológica porque ya llevamos muchos proyectos de estas dos tecnologías y por ello hemos desarrollado un know-how y una metodología de implantación de proyectos que aseguran que dichos proyectos tienen un riesgo bajo de fracasar y se implantan con todos los requerimientos necesarios y demandados por el cliente. Por tanto, estamos muy orientados al negocio. Aportamos conocimientos de sectores, porque, como ya he dicho, tenemos una amplia experiencia y clientes en muchos de los sectores que existen en España y permitimos mejorar los procesos de toma de decisiones de nuestros clientes. Entonces, ¿cuál es nuestro valor diferencial? ¿Qué aportamos al mercado? Básicamente, lo que intentamos hacer, lo que creemos que conseguimos hacer, es mejorar la eficacia de nuestros clientes y convertirles en empresas de alto rendimiento. Tenemos más de 50 consultores especializados en soluciones de BI y de gestión de información que aseguran una ejecución óptima de los proyectos. También tenemos más de 250 clientes en España. Esta especialización de nuestros consultores imprime una gran calidad a los proyectos. Contamos con más de 150 certificaciones y el 90% de nuestros consultores están certificados por los fabricantes del software que implantamos. Contamos con un centro de formación y un centro de excelencia de BI y también con una oficina de calidad para garantizar la buena ejecución de los proyectos. Finalmente, como ya he mencionado anteriormente, tenemos una metodología robusta y probada proyecto tras proyecto que nos permite reducir muchísimo el riesgo de fallo de implantación de los diferentes productos y diferentes tecnologías que implantamos y soluciones que implantamos en el mercado. Vamos a entrar ya en lo que sería el core de
de la presentación, que serían las novedades que nos trae MicroStrategy 10. Como digo, MicroStrategy 10 aún no ha salido al mercado y, por tanto, bueno, os mostraré aquellas novedades que nosotros consideramos más interesantes para los clientes que ya tenemos, clientes de Lantares y posibles clientes y todos aquellos que estéis interesados en saber qué ventajas trae MicroStrategy 10 con referencia a anteriores versiones. Bueno, antes de nada, una breve introducción sobre MicroStrategy. Entiendo que muchos lo conocéis, pero bueno, siempre es interesante tener un pequeño repaso. Como sabéis, MicroStrategy es el líder o uno de los líderes en el mercado de Business Intelligence. De hecho, fue la primera compañía de Business Intelligence que aterrizó en España, allá por el 92. MicroStrategy se fundó en el 89 y en el 92 aterrizó en España. De hecho, fue el primer país fuera de Estados Unidos en el que se implantó MicroStrategy y la razón fue simplemente porque el director de negocio de expansión internacional, en aquel caso, en aquella época era un argentino y por temas de idioma, decidieron entrar en España. Entonces, cuando entra en el 92, pues copan el mercado, básicamente, y hicieron desarrollaron una estrategia de ventas muy agresiva y en los primeros años realmente copaban el mercado y todas las grandes empresas dispusieron de MicroStrategy, por eso es tan popular hoy en día. MicroStrategy opera en más de 26 países y tiene más de 4.000 clientes en 20 sectores diferentes. Los ingresos de 2014 fueron en torno a los 650 millones de dólares, de los que más o menos 100 millones dedica a la investigación y desarrollo. Por eso, obviamente, tiene hoy en día una plataforma tan potente, tan robusta y tan óptima para realizar nuevos desarrollos. Además, siempre ha sido pionero en las plataformas web, movilidad y cloud. Y de esto hablaremos también en unos minutos. ¿Cuáles son las novedades de MicroStrategy 10 que consideramos más interesantes y las que vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, básicamente la experiencia de usuario ha cambiado muchísimo porque toda la interfaz de usuario, las interfaces, ha sido rediseñada desde abajo para adaptarla a la filosofía o a la tecnología HTML5, ¿no? Si conocéis HTML5, sabéis que es una tecnología que, a pesar de ser muy potente, es muy ligera. Y lo que hace, obviamente, que el rendimiento de esas aplicaciones sea muy grande, o sea, incremente frente a otras tecnologías, pero sin perder nada de la funcionalidad. Además, una de las grandes novedades que aporta la versión 10 de MicroStrategy es la cantidad y variedad de las fuentes de datos a las que se puede conectar hoy en día, incluyendo fuentes de datos Big Data, como veremos en la demostración. Antes, como sabéis, en versiones anteriores, básicamente se podían conectar un usuario, se podía conectar a un fichero Excel, o un fichero Access local, o al sistema corporativo de MicroStrategy a través del Intelligence Server, ¿no? Hoy en día, la cantidad de fuentes y la variedad vamos a ver cómo se ha incrementado exponencialmente y vamos a poder conectarnos a una cantidad de datos muy dispares. Además, en esta nueva versión 10, MicroStrategy ha incluido la posibilidad de incorporar nuevas visualizaciones mucho más gráficas externas, ¿vale? Visualizaciones externas que nos van a enriquecer mucho más los tableros, nuestros cuadros de mando, nuestros dashboards, ¿no? Ellos por sí han incrementado las visualizaciones, pero además han dejado la posibilidad para que se incremente, para que se incrusten en la aplicación, como veremos en la demo, visualizaciones externas. Uno de los focos principales de la versión 10, si no es el más importante, es el Data Discovery. Han sacado un nuevo producto que se llama Desktop, del que hablaremos en un momento, que es un cliente que se puede descargar tanto a Windows y a Mac y que va a permitir al usuario de negocio ser autónomo y poder realizar sus propios análisis y conectarse a cualquier fuente de datos que desee. Pero, ojo, siempre bajo el gobierno de datos, siempre con el dato gobernado. Esto es básicamente el buque insignia de MicroStrategy. Es decir, sabemos que otras tecnologías de BI ya tienen estas capacidades, estas herramientas que son muy visuales y que permiten conectarse a diferentes fuentes de datos y hacer mezclas, etcétera. Pero lo que realmente distingue a MicroStrategy es que el dato, al final, está gobernado. Es decir, hay un sistema central que va a aprobar, que va a certificar
que esos análisis que hacen los usuarios de negocio van a ser posibles, van a ser distribuibles para todo el mundo y el dato que van a utilizar es un dato corporativo certificado por los administradores de la plataforma. ¿De acuerdo? Ya veremos esto en más detalle, pero es muy importante porque ya sabéis que uno de los problemas de las plataformas de BI es cuando cada usuario de negocio hace su propio análisis, al final se juntan todos en un comité de dirección y cada uno presenta un dato diferente de lo que debería ser lo mismo, el mismo concepto, ¿no? MicroStrategy resuelve este problema haciendo que el dato sea gobernado. Además, el motor analítico de memoria ha sido completamente rediseñado para incrementar su rendimiento al máximo, como ahora veremos también en una demo. La rapidez de la versión 10 es muchísimo más que las versiones anteriores. Y finalmente, veremos una demo de lo que es la administración unificada y mejorada. Y esto para aquellos de vosotros que os tengáis que administrar MicroStrategy va a ser un alivio total, porque como veremos en la demo, ahora mismo vamos a tener una plataforma web, en realidad por contra de una plataforma cliente, servidor, donde vamos a poder conectarnos vía web a cualquier de nuestros entornos y poder monitorizar entornos, servidores, incluso parámetros del sistema operativo, como vais a poder ver. Con lo cual, desde una forma remota, vamos a poder conectarnos y poder monitorizar y gestionar y administrar nuestros entornos de MicroStrategy. Bueno, pues vamos allá. La primera pincelada que os quería dar es sobre la arquitectura de MicroStrategy 10. Como veis, es una arquitectura, no es en tan gran detalle, pero lo que sí que conviene destacar son los dos nuevos productos que va a sacar MicroStrategy en la versión 10, que es el Desktop y Operations Manager. Aquí una nota, para los que lleváis mucho tiempo con MicroStrategy, no hay que confundir Desktop, el nuevo Desktop de la 10, con MicroStrategy Desktop, ¿vale? Como sabéis, en la versión 9, el viejo MicroStrategy Desktop se renombró a Developer y ahora hay un nuevo producto que se llama Desktop porque básicamente es un cliente que se puede descargar tanto a Windows como a Mac, ¿vale? Y luego el Operations Manager, que es un nuevo producto que es el que he comentado, que va a hacernos la vida mucho más fácil a los administradores porque vamos a poder ser capaces de administrar toda nuestra plataforma MicroStrategy desde un solo entorno y además en versión web, ¿vale? La arquitectura, como veis, no cambia demasiado. Tenemos nuestras herramientas de desarrollo a la parte de la izquierda y nuestros clientes en la parte superior, web, mobile y ahora el nuevo desktop. Luego tenemos, obviamente, el Intelligent Service en la cajita del centro con nuestro nuevo Operations Manager y, finalmente, bajo del todo, nuestras bases de datos a las que sí que se incorporan nuevas fuentes de datos, como, por ejemplo, las fuentes de datos en modelo cloud y, sobre todo, las fuentes de datos de Big Data que supone también un salto cualitativo muy importante en esta versión, como también vamos a ver en las siguientes transparencias. Como ya os he comentado, una de las características más importantes de la versión 10 es que es más rápida que nunca. De hecho, las pruebas que se han realizado en los laboratorios de la compañía indican que MicroStrategy 10 es entre un 30 y un 35% más rápida que la versión anterior, la 9.4.1. Con lo cual, imaginaros lo rápido que puede ser comparado con otras versiones anteriores, la 8 o incluso la 7, si alguno lo tiene aún por ahí. Realmente han trabajado mucho en este aspecto para dar respuesta a muchas demandas del público, ¿no? de los clientes que realmente pedían este incremento en el rendimiento de MicroStrategy. Una de las características más importantes de MicroStrategy, como ya sabéis, es la plataforma móvil. Hoy en día, desde Lantares pensamos que la plataforma móvil es realmente la mejor plataforma de movilidad del mercado. Como sabéis, nosotros somos expertos en diferentes herramientas de BI y algo que realmente distingue a MicroStrategy del resto es su plataforma móvil. Nadie en la industria se le puede comparar, ¿de acuerdo? Como sabéis, MicroStrategy es una empresa que ha crecido orgánicamente, que no ha ido comprando empresas, sino que todo el desarrollo se ha producido internamente y, por tanto, hay una única metadata para todos los productos, toda la familia de productos de MicroStrategy. Esto hace que no exista obviamente duplicidad de desarrollos y que cualquier cuadro de mando creado en web instantáneamente se puede ver en la plataforma móvil sin tener que hacer ningún otro desarrollo ni ninguna otra modificación. Por lo tanto, desde Lantares vamos a potenciar muchísimo estas aplicaciones.
móviles de MicroStrategy. De hecho, la tendencia que os quería comentar, que hoy en día existe en el mundo móvil y sobre todo en MicroStrategy, no es tanto a visualizar los cuadros de mandos y tableros que tradicionalmente se visualizaban en web, no es básicamente hacer lo mismo, sino es digamos, utilizar la potencialidad de la plataforma web para realmente añadir valor a empresas que lo necesitan desde el punto de vista de aplicaciones de workflow o transacciones, etcétera. Por ejemplo, perdón, os voy a mostrar un caso de negocio de una empresa portuguesa que tenía un problema muy importante y lo resolvió a través de una aplicación transaccional con MicroStrategy Mobile. Básicamente, su problema era que ellos tenían que realizar una validación de pedidos, una aprobación o denegación de pedidos, pero esta aprobación y denegación era hecha por gente que estaba básicamente en movimiento, que estaba viajando todo el tiempo, con lo cual solo podían hacer esta acción de aprobar o denegar un pedido cuando se encontraban delante de un ordenador, sobre todo en la oficina. Con lo cual, obviamente, podéis imaginar que la eficiencia no era la mejor y era un cuello de botella para el resto de empresas porque el resto de la organización estaba esperando que esta gente pues hiciera la validación correspondiente. Gracias a una aplicación móvil de MicroStrategy que se conectaba directamente con el transaccional, una aplicación, como veis, muy simple, los usuarios pudieron ser capaces desde su propio teléfono, ni siquiera ya el iPad, de ver los pedidos o los presupuestos que tenían en cola y decidir simplemente si los querían aprobar o rechazar. Con lo cual, la eficacia de la empresa aumentó muchísimo y este grupo de personas, este proceso dejó de ser un cuello de botella para esta empresa portuguesa. Con lo cual, el foco de la versión 10, como os comento, van a ser no tanto en aplicaciones móviles que se dedican a replicar lo que ya vemos en web, sino en aplicaciones que realmente añaden un valor por sí mismas a las empresas. Otro de los puntos muy importante que vamos a destacar es el tema de Big Data. Como sabéis, en la versión 10 MicroStrategy es capaz de conectarse a fuentes de datos Big Data, ¿no? Y además tiene varias formas de conectarse. Una es simplemente ejecutando SQL tradicional a través de una tecnología que se llama SQL on Hadoop, por ejemplo, para el tema de Hadoop. Y bueno, simplemente hacer queries interactivas contra esta tecnología. ¿De acuerdo? A veces, como obviamente se tratan de grandísimos volúmenes de datos, esta opción del ejecutar queries contra Hadoop directamente no es válida y, por tanto, también se utiliza la posibilidad de guardar los datos de Hadoop en memoria y así hacer queries o consultas mucho más rápidas. Por lo tanto, acceso directo a través del SQL en Hadoop o también acceso a través de memoria. Y además también nos va a ofrecer, como veremos en la demostración, la capacidad de lo que llama MicroStrategy Data Wrangling, o lo que viene a ser básicamente arreglar los datos, una especie de ETL pequeñita, donde nos va a permitir poder arreglar, ya digo, datos, limpiar, para poder hacer los análisis corporativos mucho más eficientes. Y luego estos mismos workflows de datos, de arregle de datos, van a ser capaces de llevarlos bajo hasta el file system de Hadoop. Con lo cual, Big Data también va a ser algo muy importante en la versión 10. Y es algo que desde Lantares vamos a intentar empujar para sacar proyectos de Big Data con MicroStrategy. Simplemente a mostraros un poco la oferta comercial de MicroStrategy, por si ya no la conocíais. Básicamente saber que se ha simplificado muchísimo y se ha reducido mucho el precio también. Ahora mismo en MicroStrategy ya solo hay 4 productos, donde antes había, bueno, pues muchísimos. Básicamente hay web, mobile, architect y server. Esos son los únicos 4 productos, que engloban obviamente a todos los productos existentes. ¿De acuerdo? Entonces, la oferta comercial obviamente ya es mucho más clara. Si sois clientes antiguos de MicroStrategy, sabéis que era muy complicado poder obtener una oferta clara de aquello que necesitabas comprar para poder darle soluciones a tu negocio. Y bueno, hoy en día la verdad es que lo han simplificado mucho, incluso han bajado mucho los precios para poder tener una situación mucho más amplia en el mercado. Y eso obviamente también Lantares se va a beneficiar de este tipo de estrategias de precio.
Vale, pues vamos a entrar ya en lo que sería la parte más poco divertida de las demos. Como os digo, las demos que vamos a ver ahora son demos basadas en vídeos de MicroStrategy porque obviamente la herramienta, la versión 10 no ha salido aún al mercado, pero sí que queríamos hacer esta pequeña introducción para que pudierais bueno, pues ver qué nos va a aportar esta nueva versión. La primera que vamos a ver es la de las fuentes de datos. Como he mencionado anteriormente, MicroStrategy ha cambiado muchísimo la forma en que se conectan los datos. Antes, básicamente, se podía conectar o bien al Intelligence Server de MicroStrategy o bien a un fichero local de Excel o de Access. Y hoy en día esto se ha abierto muchísimo con la versión 10. Vamos a poder conectarnos a innumerables fuentes de datos, tales como pues, el Hadoop File System o Google Analytics, Google BigQuery, para los que conozcáis. Otras herramientas de BI, y aquí me quiero parar porque esto es muy interesante, quiero describirlo en detalle. MicroStrategy se va a poder conectar a otras herramientas de BI. ¿Vale? Esto significa que aquellos que tengáis en vuestro entorno corporativo otras herramientas de BI, como puede ser Cognos o Business Objects o ClickView, y queráis unificar todo vuestro reporting, todo vuestro análisis en una única herramienta, que esperemos que sea MicroStrategy, podéis hacer una prueba antes de comprar la herramienta de simplemente conexión a vuestros cubos, en el caso de Cognos y Asistente, por ejemplo, y ver cómo MicroStrategy se conecta a este dataset de Cognos y poder analizar esos datos. Es algo que desde también Lantares vamos a potenciar muchísimo, porque como sabéis, nosotros somos un gran conocedor de la tecnología Cognos, y potenciar mucho a nuestros clientes la idea de, bueno, ¿por qué no pruebas la nueva versión 10 y no hace falta que elimines nada de lo que ya tienes, sino simplemente conéctate a través de esta nueva posibilidad de conectarse a otras tecnologías de DAI y analiza los datos que ya tienes para ver si te añade algún valor o no. ¿De acuerdo? Con lo cual, muy, muy importante, lo vemos desde Lantares esto. También son otras fuentes de datos, una URL a través de la web, como veremos en la demo, es capaz de conectarse, y luego, bueno, Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Con lo cual, una gran variedad de datos, de fuentes de datos para poder conectarse al usuario. Vamos a ver la demo. Os la muestro en pantalla completa. Aquí lo que estamos haciendo es básicamente ver Visual Insight, que como sabéis es una parte de la plataforma de MicroStrategy y que básicamente tiene la misma interfaz que el nuevo desktop de que os he comentado. Y aquí lo que hace es conectarse a una fuente de datos Hadoop, ¿vale? Como la conexión además a Hadoop también se ha simplificado muchísimo. Utilizan tecnologías nativas, con lo cual no hay que crear demasiado instalaciones en el servidor. Básicamente se conecta a una tecnología de Hadoop y navega por el sistema de ficheros y carga un fichero. Un fichero que normalmente lo que contiene es información de log, ¿no? Una información de log, básicamente. Y ahora lo que va a hacer es ir al apartado de Data Wrangling, que es lo que os he comentado de la preparación de datos. Entonces, simplemente echa un vistazo a los datos que tiene y va a intentar, pues, arreglarlos, ponerlos más bonitos. Por ejemplo, este dato de la columna 5, lo que va a hacer es intentar separarlos por la cadena ETO. Y fijaros cómo les aparece un preview en la parte izquierda de cómo quedaría. O sea, el sistema automáticamente, cuando destacas o seleccionas un dato, te permite opciones de lo que quieres hacer, ¿no? Pues dividir por este dato, quitar este dato, etcétera. En la columna, este dato ha sido repartido en dos datos, como veis, ¿no? Entonces aquí lo que va a hacer es cambiar todo este string a la palabra telephone. Y aquí le da un valor a la columna de datos que le llama, pues eso, fuente, ¿no? Y aquí le llama destino, ¿no? Cualquiera de estas acciones que realiza, fijaros que hay un script a la parte izquierda donde se van grabando y se pueden volver a introducir, ¿vale? Se puede volver a correr siempre ese script en cualquier dataset. Y además ese script, como os decía, se corre en el propio Hadoop, con lo cual es una forma mucho más escalable de acceder a los datos de Hadoop, ¿vale? Y aquí simplemente, bueno, pues ya una vez tiene los datos arreglados, pues se puede hacer cualquier análisis en este caso en una interfaz de
en una gráfica de nodos para ver, bueno, cuál ha sido la diferente relación entre los diferentes nodos. ¿Vale? Con lo cual, resumiendo, era la demo de las fuentes de datos, es decir, una capacidad de nuevo muy, muy grande para poder conectarse a cualquier fuente de datos y sobre todo a fuentes de datos Big Data, que esto sí que realmente han hecho un esfuerzo aquí para poder desarrollarlo en este aspecto. La nueva funcionalidad que vamos a ver ahora mismo es la de Desktop. Desktop, como os digo, es un nuevo producto, es un cliente que os vais a poder descargar de la web de MicroStrategy, tanto en Mac, como en Windows. Es un nuevo cliente, de hecho, por fin ya todos aquellos amantes de Mac vais a poder utilizar MicroStrategy con Mac. Y es una herramienta cliente, ya os digo, un ejecutable, que muy útil para aquellos desarrolladores de negocio, aquellos usuarios finales, pues que quieran hacer análisis en modo autoservicio sin necesidad de pasar por IT, ¿no? De hecho, era uno de los requerimientos, de las características que nos pedían en esta versión. Entonces, este nuevo desktop, lo que ya os digo que tiene look and feel muy, muy, muy parecido a Visual Insight, vamos a poder realizar todo tipo de análisis, como ya vamos a ver. Tiene unos formatos muy, muy mejorados de análisis de rendimiento y la posibilidad de arreglar los datos y también la integración con los datos corporativos. Es decir, no solo vamos a poder conectarnos a fuentes de datos locales, un fichero Excel, un Access que tengamos en nuestro disco duro, sino también poder, obviamente, conectarnos a nuestro servidor de datos, a nuestro Intelligence Server y, cruzar los datos que tengamos de cualquier dataset con nosotros, ¿no? Vamos a ver la demo. Vale. En este caso, somos el business case es que somos una empresa de retail básicamente focalizada en la ropa de deportes, ¿no? Y aquí lo que estamos analizando es los equipos de la NFL que llegaron a los diferentes estadios de la liga, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las diferentes rondas de la liga, la primera ronda de los playoffs, la segunda ronda de los playoffs, la tercera ronda, hasta llegar a la última ronda y como veis se van filtrando los datos hasta tener únicamente los dos equipos de los dos únicos estados americanos que llegaron a la final, ¿no? Ya os digo, somos una empresa de retail y lo que estamos intentando analizar es cómo vamos a poder incrementar nuestras ventas de productos de deportes del año que viene, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es a incluir una visualización externa, como os decía. Esta es una visualización externa, como veis está accediendo a una web externa de MicroStrategy y esta visualización nos ha encantado y queremos incrustarla dentro de nuestro desktop, nuestro nuevo desktop. Para ello, lo único que hacemos es coger el código JavaScript de esta visualización y vamos a coger el código y lo vamos a poner en la carpeta de plugins del nuevo desktop, ¿vale? Tiene aquí el código de esta visualización y simplemente lo copia y lo pega en la carpeta del nuevo desktop y cuando vuelva a arrancar, fijaros que es una aplicación cliente, fijaros que está en Mac, cuando va a arrancar tiene este nuevo botón de D3 que nos permite ver esa visualización. Y aquí lo que va a hacer, obviamente, es añadir los datos correspondientes a esta visualización. En este caso, lo que va a poner es, el nombre del equipo de la NFL y para las métricas lo que va a poner es las diferentes probabilidades de llegar a las diferentes rondas de los playoffs, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que esta gráfica nos va a decir son basados, obviamente, en la historia, es las diferentes probabilidades que tienen cada uno de los equipos de llegar hasta la final de la NFL. Por ejemplo, este equipo, los Steelers, que está en negro, tiene un 60% de probabilidades de llegar a la primera ronda, un 48,9% de llegar a la segunda, 33,3%, etcétera, hasta un 13,3% de llegar a la final, ¿no? Y así los diferentes equipos de tal. Con lo cual, la posibilidad de integrar visualizaciones externas en nuestro nuevo desktop, ¿no? Con lo cual, es muy interesante poder ver nuestros datos corporativos o datos locales de esta forma, ¿no? Con nuevas visualizaciones que son completamente externas.
Y ahora lo que vamos a hacer es que obviamente estas visualizaciones van a responder a los filtros tradicionales del nuevo desktop, que no por ser una visualización externa significa que no van a poder, obviamente, responder a esos filtros. ¿De acuerdo? Con lo cual, cualquier funcionalidad que tengamos en el nuevo desktop va a ser aplicable a estas nuevas funcionalidades. Pero vamos a ver un nuevo análisis e intentar entender por qué algunos equipos llegaron a los playoffs y por qué otros no, ¿no? Porque, como os decía, el objetivo final es intentar aumentar las ventas de mis productos de deportes para intentar entender este tema. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a arrastrar el valor total de la NFL, total, ¿vale? Y ahora lo vamos a romper por equipo, ¿vale? Y vamos a añadir un color que nos va a indicar cómo de lejos llegaron en los playoffs, ¿vale? Entonces, cuanto más oscuro significa que más lejos llegaron los playoffs. Y lo ordenamos para saber. Y lo que vemos aquí es que no hay una correlación, ¿no?, entre el dinero gastado por los equipos y cómo de lejos llegaron al playoff. Aquí no extraemos una conclusión definitiva, ¿no? Vemos que hay equipos que obviamente gastaron mucho dinero y llegaron a los playoffs, pero hay otros que gastaron también mucho dinero en color azul oscuro y sin embargo no llegaron a esas rondas definitivas, ¿no? Con lo cual tenemos que hacer otro análisis, aunque podemos ver primero la tendencia de 5 años, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha pasado en los últimos 5 años. Y lo que vemos es que tampoco hay una correlación directa entre el histórico de 5 años y el dinero gastado por los equipos para llegar a los playoffs. No hay una correlación muy fuerte entre estas dos cosas. Así que ahora lo que vamos a hacer es intentar mirar a los jugadores de estos equipos. Y para ello vamos a conectarnos a una nueva fuente de datos que, como decimos, puede ser de una variedad tremenda, como podéis ver en el vídeo. Pero en este caso lo que vamos a utilizar simplemente es un fichero Excel, donde tenemos los jugadores, sus equipos y sus sueldos. ¿De acuerdo? Pues lo que va a hacer ahora simplemente es seleccionar la opción desde disco. De hecho, la tiene ya ahí en recientes. Y selecciono el fichero Excel, que ya digo, contiene los jugadores con sus equipos, con sus salarios. ¿Vale? Entonces, ahora obviamente tiene 2 datasets y lo que tiene que hacer es linkarlos, ¿no?, para poder trabajar con análisis, con visualizaciones que tengan ambas datasets. Y aquí también lo que nos va a mostrar es el poder del data wrangling, ¿no? Cómo va a poder arreglar estos datos antes de empezar el análisis, ¿no? Por ejemplo, en la columna de experiencia hay un asterisco que quiere eliminar y simplemente, bueno, pues se pone ahí y lo edita, ¿no? Y esto queda fuera ya. En la posición hay posiciones que están hechas de diferente forma, con lo cual en vez de poner tight end, quiere poner una TE de abreviación y simplemente lo aplica a todos los valores de esa columna. En la columna de player name vemos que está tanto el nombre del jugador como el nombre del equipo y lo que queremos hacer es convertirlo en 2 columnas, con lo cual simplemente seleccionamos el nombre del equipo y el producto es suficientemente inteligente para ofrecernos unas alternativas para decir, ¿qué es lo que quieres hacer con esta columna? ¿Quieres extraer? ¿Quieres duplicar? ¿Quieres partir la columna? Ha elegido partir la columna y nos lo ha convertido en 2 columnas, el jugador y el equipo, ¿de acuerdo? Que es justo lo que queríamos. ¿Vale? Y ahora básicamente lo que vamos a hacer es intentar ver si hay alguna, la cardinalidad del equipo, de los equipos, y lo que vamos a ver es que hay algunos equipos, nombres de equipos que están escritos de forma diferente, ¿vale? Hay el equipo de los Colts, uno está escrito con Z, el otro con S. En los Chicago Bears, uno tiene una S, otro tiene 2. Entonces, lo que podemos hacer ahora es combinar todos esos valores en un valor concreto. Con lo cual, hemos hecho un limpiado. Y además, fijaros de nuevo como todas estas acciones que hemos hecho en la ventana derecha arriba, perdón, se registran para poder crear un script y volver a utilizarlas. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos 2 datasets, que son obviamente los datos de los equipos y los datos de los jugadores. Vamos ahora pues a arrastrar el dato del jugador a nuestro análisis para ver cuál es la evolución.
Para eso vamos a duplicar nuestro análisis, vamos a quitar los datos que no interesan y vamos a poner el de player, el jugador, en las filas. Y vemos también que tampoco existe una alta correlación, ¿no? Tenemos jugadores de alto valor, de un sueldo muy alto. De nuevo, los más oscuros son los que llegaron a los playoffs, pero como vemos, hay jugadores que cobraban mucho y que no pasaron de la primera ronda, ¿no? Con lo cual tampoco nos dice nos da una conclusión, ¿no? Pero vamos a utilizar una nueva visualización para ver si llegamos a otra conclusión. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar el gráfico de burbujas, pero rompiendo esta vez por la edad del jugador. Vamos a ver si la edad del jugador tiene alguna influencia en cómo de lejos llegan los playoffs, ¿vale? Y vamos a colorearla por la diferencia del salario del año pasado versus este salario, el salario de este año. Es decir, la diferencia de lo que cobraron el año pasado por lo que cobraron este año. Esto nos dirá si el jugador está en carrera ascendente o está en carrera descendente, ¿no? Cambiamos la paleta de colores y lo que vemos es una tendencia ya interesante, y es que parece ser que la edad de 28 años es, digamos, el pico de los jugadores. Vemos que hasta los 28 años hay muchas burbujas verdes, significando que los jugadores están en alza, y a partir de los 28 años muchas burbujas diferentes de color rojo, marrón, lo que nos dice que es que ya están en decadencia, ¿no? Ya están de salida, por decirlo así. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un grupo personalizado con aquellos equipos que han llegado al playoff, con lo cual selecciono esos equipos de azul oscuro y voy a hacer una categoría, un grupo de equipos de playoff, ¿no? Creo un grupo y digo que estos son mis equipos de playoffs para poder analizarlos mejor. Luego me quedan, obviamente, el resto, y el resto también los quiero agrupar en otro grupo que no sea grupos que no son de playoff, obviamente, ¿no? Vale. Vale. Entonces ahora, obviamente, vamos a cruzar este grupo que acabamos de crear y lo vamos a cruzar con los jugadores. Y vamos a ver que en la parte de arriba tenemos los jugadores de los equipos que llegan a los playoffs y la parte de abajo todos los demás, ¿no? Y la primera conclusión que estamos viendo es que parece ser que los jugadores, en los equipos que ganan los playoffs, están llenos de jugadores jóvenes en alza, ¿vale? De hecho, si añadimos una línea de tendencia, muy fácil de añadir, como habéis visto, vemos que la línea es en alza. Es decir, los jugadores que tienen en los equipos de playoffs son jugadores jóvenes y que están en alza en su carrera deportiva. Mientras los que no, bueno, pues ya parece que están llenos de jugadores un poco maduros y que ya están de salida. Con lo cual, si quisiéramos crear un nuevo equipo en la playoff, lo que habría que hacer obviamente es contratar jugadores jóvenes que estuvieran en alza, ¿no? Vale. Pero ¿cómo se relaciona esto con mi negocio? ¿De acuerdo? Yo soy una empresa de retail que quiero vender más de mis camisetas deportivas, de mis zapatillas. ¿Cómo lo relaciono esto con mi negocio? ¿No? Entonces ahora lo que voy a hacer es crear un nuevo análisis y nos vamos a conectar a mi entorno corporativo de MicroStrategy. Yo ahora me estoy conectando a mi entorno de MicroStrategy, como veis, me conecto a mi server, entro mi usuario y contraseña y estoy dentro del entorno MicroStrategy. O sea, no solo puedo jugar con datasets locales o públicos, sino también puedo conectarme, obviamente, a mi entorno MicroStrategy. Entonces, lo que voy a hacer es un análisis de ventas por estado obviamente, americano, ¿no? Y quiero ver cómo está esta información. Vamos a ver el número de transacciones por cliente, por estado americano, ¿de acuerdo? Y el color va a ser los ingresos medios de cada estado, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora lo interesante es que lo vamos a mezclar con las otras fuentes de datos que hemos estado analizando, ¿vale? Y también añade la categoría de producto para ver las diferentes categorías. Como veis, tenemos categorías de deportes, tenemos películas, tenemos música, tenemos libros, porque soy una empresa de retail, pero lo que quiero potenciar es mi departamento de deportes, ¿no? Y entonces ahora vamos a utilizar esta nueva métrica que hemos creado en el dataset anterior
Y vamos a ver cómo esto interacciona con mi nueva visualización que acabo de crear. Primero, obviamente, los tengo que linkar con la nueva dataset que viene de MicroStrategy, del entorno MicroStrategy corporativo. Y una vez ya está linkado, puedo utilizar las métricas de otras fuentes de datos. Y aquí se produce algo interesante, y es que aquí en aquellos estados donde no hay color, significa que obviamente no hay un equipo de NFL, y en aquellos estados en los que el color es rojo, significa que no llegaron muy lejos en la NFL, ¿vale? En la liga de la NFL. Los estados con verde significa que tienen un equipo que han llegado lejos en la NFL. ¿Vale? Vale, con lo cual ya es una buena conclusión. Y esto ya es importante y es digno de compartir con alguien en el departamento de deportes, ¿no? Para poder tomar una acción sobre esto. Y esto lo vamos a compartir con el responsable del departamento de deportes. Y para hacer eso, lo único que tengo que hacer es subirlo a mi entorno corporativo, MicroStrategy. Y aquí es donde viene la clave de MicroStrategy. Es decir, hasta el momento hemos hecho un análisis local de datos, pero en cuanto a yo quiero publicar este dashboard, publicar este análisis para que todos lo vean, lo único que tengo que hacer es subirlo al entorno corporativo de MicroStrategy, subirlo en el link server. Y eso genera un proceso de validación del dato, con lo cual MicroStrategy nos asegura que siempre estamos viendo el dato único, que es tan importante en los entornos corporativos, ¿no? Estar seguros de que el dato que estamos viendo es el dato válido. ¿Vale? Y además de subirlo, lo que va a hacer es compartirlo con Luis, que es el director del departamento de deportes. Vamos a enviarle el enlace sobre el... Pero claro, es un enlace ya dentro del entorno corporativo. Se va a conectar a través de MicroStrategy Web, ¿de acuerdo? Con lo cual ahora lo que hace es entrar en MicroStrategy Web como Luis, el director de departamento. Él entra como Luis, ahora mismo en MicroStrategy Web, y lo que va a ver es ese mismo tablero que le ha compartido el otro usuario. Pero lo importante que hay que ver es que Luis, al ser el director de departamento de deporte, solo ve los datos de deporte, con lo cual la seguridad, los filtros de seguridad siempre van a estar, siempre se van a aplicar. Nunca hay forma de bypassearlos. Toda la seguridad de MicroStrategy se va a aplicar. Con lo cual lo que estamos viendo es que los estados donde más vendí datos, más vendí productos, realmente no han hecho bien en la NFL, ¿no? Como vemos, la visualización es exactamente igual, tanto en web como en desktop, exactamente igual, no cambia nada. Y ahora vamos a añadir un nuevo dataset que lo que va a hacer es compararnos estos datos con datos públicos de renta per cápita del mercado. Y esta es una nueva demostración de cómo MicroStrategy Desktop, la nueva versión Desktop de 10, se puede conectar a datos públicos, ¿vale? Entonces, vamos a buscar por un datos públicos que sean la población por estado. Entonces, simplemente haciendo una búsqueda por Internet, se encuentra esta información en Wikipedia y simplemente la selecciona y la incorpora como un nuevo dataset al análisis, ¿vale? Ya la tenemos ahí. Tenemos los estados, tenemos el censo, tenemos la población y tenemos la renta per cápita. Obviamente tengo que linkar este dataset a los existentes, con lo cual lo linko por estado para poder utilizarlo. Y ahora voy a crear una nueva visualización en modo tabla voy a añadir, perdón, una métrica a mi población, una métrica combinada de la métrica que existía en otro instante de la métrica de ingresos por la métrica de población. Con lo cual, para tener una métrica, ¿qué? Una métrica de ingresos medios por población, por cápita, la renta per cápita, básicamente. Fijaros que he calculado la renta, o va a calcular la renta per cápita de dos métricas, una que venía de diferentes fuentes de datos, ¿no? Va a hacer un ingresos por 1000, porque obviamente los datos no son muy grandes, para ver unos datos un poco más con un formato un poquito más. ¿Vale? Entonces ya tenemos ahí los ingresos medios por cliente, y ahora lo ordeno por cliente, ¿no? Ya tenemos los ingresos medios por cliente y veo donde aquellos
pero la que nos interesa es, básicamente es la renta per cápita, con lo cual ordenamos por renta per cápita y vemos en aquellos en aquellos departamentos, en el departamento y los estados donde no estamos realizando bien y tenemos una capacidad, un potencial de crear interesante, ¿no? Porque yo lo que quiero, obviamente, es aumentar las ventas para este año, para 2015, ¿no? También de esto está comentando que incorpora la posibilidad de recuperar la sesión donde te has dejado. Si la sesión se produce un timeout, cuando vuelves a entrar, como hace ahora, se vuelve a recuperar exactamente donde hay un enlace que pone hacer clic aquí, si quieres recuperar tu dashboard, y lo vuelve a recuperar exactamente en el punto que lo dejó, con la misma ordenación, etcétera. Esto también es una funcionalidad de la nueva versión de desktop. Con lo cual, ahora lo que nos interesa es identificar aquellos jugadores jóvenes que queremos contratar en nuestra empresa para que formen parte de la imagen de la empresa, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis de jugador por métricas tales como el sueldo que cobra, los seguidores en Twitter, con lo cual da una medida de su popularidad, etcétera, ¿no? Varias métricas. El objetivo es ver qué jugadores deberemos contratar para que sean imagen de nuestra empresa, porque sabemos que son aquellos jugadores con los que obviamente vamos a tener éxito, ¿no? Entonces, lo primero que hacer es que nos sale una métrica, pues obviamente una gráfica bastante compleja, y lo que vamos a hacer es algo muy interesante en la nueva versión de desktop, que es crear una métrica utilizando la integración con R. R, como sabéis, es un algoritmo de predicción y lo que hace es simplemente integrarse con ese algoritmo utilizando una métrica que contiene, perdón, utilizando una fórmula que contiene todas las métricas que quiere incluir en su análisis, ¿no? Pues el número de usuarios, el número de seguidores de Twitter, el sueldo, etcétera, ¿no? Y eso lo que hace es crear una métrica que se llama cluster y que puede, perdón, un atributo, y que puede utilizar para colorear, para crear un clúster de los jugadores. Y lo que vemos es que crea 4 grupos. Tenemos 4 grupos de jugadores. Los naranjas son mis superstars, los que más cobran, los que mejor hacen. Los azules son los más viejos. Los verdes son aquellos jugadores que no lo hicieron muy bien. Pero el grupo rojo es realmente el que estoy interesado, ¿no? Es el grupo que tiene las burbujas más grandes y está más alto en la gráfica, lo que significa que tienen un rendimiento mucho mejor. Y son estos en los que estoy interesado en hacer mi análisis, los que estoy interesado en contratar para que formen parte de mi marca, ¿no? De mi campaña de marketing. Con lo cual, simplemente creo una nueva visualización al lado para arrastrar el nombre de jugadores, saber quiénes son estos jugadores, con su salario y con otras métricas. Y lo que voy a hacer ahora mismo es crear un filtro de selección, ¿no? De modo que una visualización seleccione a la otra, filtre a la otra. Y además voy a poner aquí un texto, porque esto se va a convertir en un dashboard que voy a compartir para mi equipo de marketing. Es un texto aclaratorio para que sepan a qué corresponde cada color. Y además vamos a crear también una imagen para hacer el dashboard un poquito más amigable y más simpático. Y para ello cogemos una imagen de internet de la NFL, un banner. Y lo ponemos. Y ya tenemos un dashboard que podemos publicar, ¿no? Para publicarlo, lo único que tenemos que hacer es salvarlo. Ya está. Queda publicado para todos. Bueno, lo salvamos en el entorno de MicroStrategy y ya está. Daros cuenta que ahora estamos en MicroStrategy Web. ¿De acuerdo? Y ahora lo quiero compartir con mi jefe de marketing. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar a MicroStrategy Mobile para que veáis cómo no hay que hacer realmente ningún desarrollo extra para visualizar cualquier dashboard, cualquier tablero que yo cree en web, en mobile, ¿no? Simplemente se ha creado un dashboard simple y ahora lo que vamos a hacer es cambiar a mobile y instantáneamente está disponible en web, ¿no? Con lo cual, lo que voy a hacer ahora mismo es simplemente filtrar
por aquellos usuarios, perdón, jugadores, que en nuestro caso es el clúster número 4, que es lo que estamos interesados, son aquellos que queremos contratar, y básicamente una vez hecho eso, lo que voy a hacer es simplemente enviárselo a mi jefe de marketing para que se dedique a buscar a estos jugadores y obtener contratos con ellos de representación de marca, porque sabemos que son aquellos que van a hacer que nuestras ventas del año que viene sean necesarias, incrementen. ¿Vale? Con lo cual, yo creo que es bastante interesante el nuevo desktop. Fijaros todas las funcionalidades que incorpora. Hemos podido conectarnos a diferentes fuentes de datos, hemos podido hacer múltiples análisis, hemos podido conectar diferentes fuentes de datos y hacer análisis con ellos, hemos podido conectarnos a unas fuentes de datos públicas, a fuentes de datos corporativas, utilizado visualizaciones externas. Bueno, la verdad es que es una miríada de nuevas funcionalidades que aporta el nuevo desktop. Y ya, por último, el demo, que voy un poquito mal de tiempo, simplemente es el nuevo Operations Manager, como os he comentado. Básicamente es la capacidad de administrar toda nuestra plataforma MicroStrategy desde un entorno único, centralizado y además a través de online, con lo cual nos vamos a poder conectar desde cualquier sitio del mundo. ¿Vale? Como vemos una pequeña demo de este producto. Fijaros, esto sería lo que sea la interfaz de este nuevo Operations Manager, donde tengo aquí todos mis entornos de MicroStrategy. Veis como tengo un entorno de desarrollo donde tengo 4 servidores, o 5, perdón. No, un entorno de desarrollo donde tengo un servidor, uno de producción donde tengo 4 y luego uno de testeo donde tengo 2 servidores, ¿no? Y aquí tengo los KPIs más interesantes para verlo en el primer vistazo, ¿no? Si las máquinas están funcionando, la utilización de los CPUs, la utilización de la memoria, etcétera, ¿no? El disco, todo. Pero lo interesante es que esta es la visión obviamente general y desde aquí vamos a ser capaces de navegar a cada uno de los diferentes entornos y servidores, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos vamos al entorno de producción y vemos diferentes KPIs o diferentes indicadores propios del sistema operativo, ¿no? Esto es propio del sistema operativo. Pues, por ejemplo, el uso de la CPU, el uso de la memoria, el uso del disco, etcétera, ¿no? Puedo cambiar los diferentes servidores para ver cuál es el estado de dichos servidores, ¿no? Diferentes servidores, en este caso estamos en producción, los 4 de producción que teníamos, y vemos los diferentes. Todo esto, obviamente, es online, ¿vale? Es a través de una aplicación web que han desarrollado. Con lo cual es muy fácil poder acceder a ella desde cualquier sitio. Pero también tenemos KPIs, tenemos indicadores propios de MicroStrategy, no solo del sistema operativo, sino también pues, cuántos usuarios están conectados ahora mismo a nuestro servidor, cuántos trabajos, cuántos jobs se están ejecutando, etcétera. Puedes matar trabajos desde aquí, puedes tirar usuarios desde aquí también. Y también tenemos un monitor de caché donde nos puede decir pues cuáles son las cachés que tenemos en el servidor. Y está obviamente el tamaño de la caché es el tamaño del cuadrado es el tamaño de la caché y el color significa si es más utilizado o no, ¿vale? Con lo cual podemos invalidar cachés que no son utilizadas y están ocupando mucho tiempo en el disco. Y luego, finalmente, la funcionalidad de las alertas, donde se pueden configurar alertas basados en cualquier tipo de parámetro que os podáis imaginar. Pues que la CPU suba a un cierto parámetro, que haya un servidor que se caiga, etcétera, ¿no? Con lo cual, este nuevo Operations Manager va a hacer la vida de los administradores mucho más fácil. Con lo cual, en resumen, las características más destacables de la versión 10, básicamente es las nuevas funcionalidades de las fuentes de datos. Nos vamos a poder conectar a muchísimas fuentes de datos, entre ellas la Big Data. Todo el tema de movilidad que queremos destacar desde Antares es la posibilidad de crear apps que no solo básicamente visualicen los mismos dashboards que vemos en web, sino que además añadan valor por sí mismas a la hora de poder realizar operaciones contra los transaccionales de nuestra empresa para poder ser mucho más operativas, como hemos visto en el ejemplo. El nuevo desktop que viene con la 10, como hemos visto, que permite al usuario de negocio ser autónomo, poder hacer sus propios análisis, pero siempre con el dato gobernado. Esto es muy importante. A la hora de que ese análisis deba ser publicado,
para ser compartido con otros usuarios de la plataforma, ese dato es validado y confirmado por los administradores que es el dato correcto, ¿de acuerdo? Y luego, últimamente, y por último, la administración unificada y mejorada que acabamos de ver, donde a través de un entorno web los administradores pueden gestionar todos los entornos de la plataforma de MicroStrategy y ver los diferentes KPIs de cada uno de los entornos, servidores, etcétera, y para poder tomar acciones sobre ello. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Esto es todo lo que tenía para contaros. Jimena, abrimos el turno de preguntas, por favor, si hay alguna pregunta. Claro que sí. Claro que sí, Raúl. Primero que todo, recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat o pueden hacer sus preguntas a través de alzar la mano y yo así les abro el micrófono. Yo así les abro el micrófono para que ustedes puedan hacer las preguntas ustedes mismos. Por ahora tenemos un par de preguntas. La primera, Raúl, es ¿cuándo sale al mercado la versión 10? Ah, sí, perdón, esto no lo he mencionado. Sí, efectivamente, la fecha prevista para salir, para que la versión 10 salga al mercado es a final de este mes. De todas formas, si no estáis informados, MicroStrategy va a hacer un simposium a principios de julio donde se presentará oficialmente la versión 10, al cual os invito cordialmente a que podáis asistir. Un simposium gratuito. Tenéis toda la información del mismo en la página web de MicroStrategy y allí es donde se presentará oficialmente. Pero la fecha de salida al mercado es a finales del mes de mayo, la última que me confirmaron, el 29, si no ha sufrido algún retraso. Perfecto. Raúl, instarlos a aprovechar a que Raúl está acá con nosotros. Mira, tenemos otra pregunta. ¿Se mantiene MicroStrategy Narrowcast en esta versión 10? Sí, se mantiene, pero obviamente está integrado dentro de InService, se llama Delivery Services, ya no se llama Narrowcast, ¿vale? Ya ha cambiado el nombre. De hecho, creo que la versión 9 ya había cambiado su nombre y ahora se llaman Delivery Services, pero vamos, toda la interfaz es el mismo. Listo. Tenemos otra pregunta. ¿MicroStrategy se puede conectar a SAP HANA? Sí, correcto. Además de Hadoop, como hemos visto de SAS, también se puede conectar a SAP HANA y otras fuentes de datos de Big Data, con lo cual ya os digo que desde Lantare vamos a hacer un especial hincapié en los productos de Big Data que, bueno, están muy en boga en el mercado y todas las empresas nos lo están reclamando, con lo cual sí, no hay problema. Vale, Raúl, perfecto. Recordarles a todos que tenemos otra pregunta. ¿Se ha mejorado la usabilidad de Visual Insight, como por ejemplo textos, imágenes, etcétera? Sí, como os he mostrado en la demo, básicamente Desktop es el cliente, el nuevo Desktop que os he comentado de que hemos visto en la demo es el cliente de Visual Insight, el cliente separado de la herramienta. Visual Insight y Desktop no tienen la misma interfaz, con lo cual todo lo que hemos visto en Desktop de añadir un texto al dashboard, añadir una imagen, que lo hemos visto al final de la demo si os acordáis, vais a poder hacerlo exactamente igual en Visual Insight, con lo cual sí, no hay ningún problema en añadir imágenes y textos a vuestros dashboards. Recordaros que este webinar se va a publicar, recibiréis un enlace del mismo para poder repasar aquellos conceptos que, bueno, pues, que nos han quedado claros o obviamente también me podéis escribir por email y hacerme cualquier pregunta que deseéis, ¿de acuerdo? Raúl, ¿tienes tu correo, por si quieres dejar como una diapositiva en donde tengas tu correo o algo para que las personas puedan hacerle las preguntas? No sé si al principio lo tenía. De todas formas, como os digo, van a recibir de parte del departamento de marketing un enlace, un email con enlace a... Pues para esto yo creo que sería a este webinar una vez se ha publicado y ahí mismo pueden preguntar por mí o, bueno, mi email es básicamente muy fácil, es raul.benet@lantares.com. No sé si al principio de esta presentación lo tenía, dejadme un segundito. Vale. Aquí. Sí, aquí está. Al principio estaba. ¿Vale? Raúl, tenemos una pregunta. @lantares.com. Sí, adelante. Porque un cliente desktop cuando parecía que la tendencia de MicroStrategy era orientar todo hacia web. Sí, buena pregunta. Yo creo que básicamente lo han hecho para satisfacer la demanda que el mercado de autoservicio y de usuario, perdón, de autoservicio de los usuarios de negocio, básicamente. Los usuarios de negocio estaban demandando mucho esta funcionalidad y ¿por qué el cliente? Pues porque a veces los usuarios de negocio no necesitan conectarse con el entorno corporativo. Tú sabes que
cuando te conectas con MicroStrategy Web tienes que tener un usuario y contraseña, con lo cual una licencia de MicroStrategy Web. Desktop no te va a pedir esa información a no ser que te conectes al entorno corporativo de MicroStrategy, con lo cual tú puedes hacer tus análisis de Exceles, Hadoops, Wikipedia, etcétera, sin necesidad de un usuario de MicroStrategy. ¿Vale? Eso es un poco lo que se intenta conseguir con esto. ¿Hay cambios o mejoras en el developer? Sí, no entendí Raúl, la pregunta. ¿Hay cambios o mejoras? en developer. hacer el webinar. No sé, han preguntado Fernando si hay cambios o mejoras en developer. No tengo novedad de eso, con lo cual entiendo que no. Pero bueno, todo el tema de la rapidez, del rendimiento, todas las mejoras, entiendo que afectarán al developer. Pero en principio no tengo ninguna noticia de que haya un cambio en ese aspecto. Bueno, perfecto. Ya como Sí, les ha hombre, yo recordado creo que sería Raúl, mejor, recibirán la grabación del webinar por para que ejemplo, lo tengan y lo vean con calma y lo compartan con sus equipos si lo desean. Recuerden que para mayor información sobre otros webinars de Lantares y de tecnología en general, pueden ir a www.tecnowebinars.com y revisar nuestra agenda y pueden estar al tanto de todo lo que vamos a estar haciendo en los próximos meses. Raúl, agradecerte por tu excelente presentación sobre MicroStrategy 10 y a la audiencia agradecerles por su atención. Muchas gracias a todos y esperamos veros pronto. Claro que sí, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Que tú creas que puedas mandarme.